Sí, pero you know what happened? What happened is that it's very difficult, you know. Oh, hola amigos, bienvenidos. Yo soy Chelo y sigo acá en el montón. Buenas a todos, bienvenidos a uno más. Aquí estamos, seguimos en Edmonton. Mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina. Estamos escuchando Los Vándalos hoy. Para la gente que no conoce, es la banda número 1 de Rosario. Espero que los copyrights no me lo coman. Vándalos, dale, ponte las pilas. Ahí lo pueden seguir en Instagram, son unos capos. Popono, un saludo. Y vamos a recorrer un poquito la ciudad para que vean cómo es, qué cosas para hacer acá en Edmonton. Voy a hacer varios videos de cosas que pueden hacer porque hay un montón de cosas. Igualmente, para la gente que me está pidiendo que postee cosas o excursiones, hay muchas cosas que están cerradas. Estoy tratando de ir a bastantes actividades o lugares donde estén abiertos. Entonces vamos a ir al centro, vamos a preparar tu matecito, tranquilo, tranquila, disfrutar, relájate. Empezamos. Esta es la avenida Jasper, bastante conocida. Vamos a recorrer un poquito también esta avenida que tiene varios hoteles. Vamos a ver el famoso conocido de Fairmont McDonald's Hotel. No tiene nada que ver con la comida rápida. Atrás mío está el Hotel Fairmont McDonald's, un historial de acá de la ciudad. El hotel fue construido en 1915. Estuvo manejado por diferentes compañías de hoteles hasta que Fairmont puso la guita. Es bastante conocido acá en la ciudad. Un poquito caripela se me hace. Todavía no averigüé, pero bueno, en algún momento sí puedo entrar y conocer así por dentro. Es de los conocidones de acá, también para los que conocen de hotelería. Yo laburé 20 años en hotelería y me gusta ver por dentro y demás, pero bueno, vamos a probar otro día, hoy no hay mucho tiempo. Ahí se puede ver mejor el hotel. No, quiero verlo por dentro esto. Algún día. Edificio del Edmonton Journal, el diario de acá de la ciudad. Como pueden ver, toda la parte del centro, bueno, llena de edificios, bancos. A ver si encuentro un estacionamiento, porque ahora con la construcción está medio complicado, pero vamos a ver si encontramos algo para algún parar y poder caminar un ratito. Este es el famoso Edmonton City Center. Para que sepas, el City Center es un shopping conocido también acá en el centro, pero bueno, también se ve bastante vacío, porque no hay nadie, boludo. No hay nadie. Y nos vamos, porque no hay nadie. Quería que veas por dentro, pero bueno, es mucho más grande que lo que estoy mostrando, pero Edmonton no se caracteriza por tener mucha gente caminando por la calle. La gente mucho usa el colectivo que viene acá atrás, mucha gente tiene sus propios autos, bueno, los colectivos, pero no se acostumbra mucho a caminar por la ciudad. Mucha construcción estos días, como dije, por todos lados. Muchos edificios corporativos, shoppings, bancos. A ver si encontramos un lugar para tomar un cafecito por lo menos. Pero sí, déjelo de caminar porque la gente me pregunta y no hay gente, son los únicos que salen. Y más o menos, hoy es un miércoles. Ahí salió de campo. Es un miércoles a las 11 de la mañana, así que bueno, la gente seguro está laburando. La hora pico igual es como a las 4 de la tarde, a 6 de la tarde cuando la gente sale de laburar. Ahí es un poquito más el caos de tráfico. Lo que sí, a donde vaya se me va a ver un Tim Hortons y compramos un cafecito chiquitito, aunque sea para caminar y recorrer la ciudad.
Ah, you wanna be look busy. Ready? All right. Perfect. Got it. Thanks. Did you? Sí, lo que me dijo el capo que quería una foto. Si quería una foto, me dice, espera que me peino y agarro el teléfono como si me hubiera ocupado llamando a alguien de negocios. Lo que sí veo es que en toda la ciudad está re limpio, está limpísimo. No hay basura, no hay basura en el piso. Justo acá, una cosa que les quería mostrar hace bastante. El tema de los scooters. Acá, como pueden ver atrás, están todos estacionados. Acá tenemos uno. Bajas tu aplicación, escaneas, pagás con la tarjeta de crédito, la usás el tiempo que te da para tu pago y la dejas en cualquier lado y te vas. Puedes volver a usarlo en otro momento. Entonces yo, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer, te bajarte la aplicación. Acá está la aplicación Lime, la verde, Lima. Vamos a entrar. Dice escanear para andar. Vamos a escanear. Acá tenemos, apretamos para escanear. Acá está el scan. Dice 61% de batería tiene. Vamos a tener que tener la tarjeta de crédito al día. Así estamos, no importa. Pero así que bueno, una cosa más que tiene Edmonton. Lo que sí nos vamos a enfrentar ahora es el problema que tenemos casi todos los días. Acordarme dónde dejé el auto. No sé si a todos les pasa. Ya lo vamos a encontrar. Ahí está, este es el City Center, entonces está por acá el auto. Bien, acá pasé. ¿Ves? Acá pasé, ya me voy acordando. Ahí vamos acercándonos. Creo que ahí en esa esquina a la izquierda. También te dan mapas del centro para que tengas. Pero no hay un mapa de dónde dejé el auto. Bueno, ahí ya te mostré un poquito más el centro para que veas que hay un poquito más de contrastes contrastes y un poquito más de diferencia, un poquito más de colorido, un poquito más de otras cosas que solamente negocios o caminar y parquecitos. Te voy mostrando más lugares y vivencias para que puedas ver qué puedes encontrar en Edmonton si algún día decidís venir por acá. Así que vamos al parque con Luca, vamos a jugar un poquito de fútbol. Al campo, no al parque. 13 grados acá en Edmonton, Canadá. Es un día lindo, la verdad. Ya quedan pocos, así que hay que aprovechar el solcito. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Venimos al lago, que está a 2 cuadras de casa. Lago Bumeros. Bumeros Lake. ¿Me gusta acá? ¿Qué está comiendo? Uvas. ¿Cómo se llaman? Uvas. Muy bien. Está fresquito, ahora está haciendo como unos 16 grados. Hermoso día. Acá en Edmonton. He's coming. He's coming. Hey guys.
Hi. What? You want to walk? Oh. Bye. Well, they're doing it right. So I've got no complaints with them so far at all. Ooh. Este es uno de los videos que te estoy mostrando cómo es la vida en Edmonton. Tengo varios, por si no lo viste. Si la tecnología y el conocimiento de YouTube que tengo no me falla, está apareciendo ahora por acá el link de otro video que tengo de información. Acá. Bueno, en alguno de acá de la parte de arriba apareció el link donde puedes ver videos donde hay más cosas y de Edmonton. Voy a hacer varios videos para que puedas ver cómo es la vida acá, qué hay cosas hay para hacer y puedas recorrer. Una cosa muy importante para el próximo video, ya me aceptaron en un negocio de venta de cannabis. Como saben, acá en Canadá es legal y lo maneja el gobierno. Me aceptaron entrar y poder grabar y poder hablar con una persona ahí de las gerentas del lugar. Así que para la gente que es un poquito sensible o los padres que no quieren mostrar a sus hijos, igual acuérdense, no voy a hacer ninguna apología, no voy a aparecer fumando. Solamente voy a mostrar cómo es la diferencia en un lugar donde lo maneja el gobierno a la venta de marihuana. Así que bueno, acordate, si sos sensible y demás, o no querés que tus hijos lo vean, o vos no querés verlo, te recomiendo el próximo video no lo veas. Si querés informarte y ver, adelante, estás invitado. Vamos subiendo cada día un poquito más de suscriptores. Te agradezco por comentar, por suscribirte, por compartir, porque te guste, por no te guste, por todas las cosas que estamos haciendo para que este canal tenga un poquito más de suscriptores. Te agradezco infinitamente. Mi nombre es Chelo y sigo acá en Edmonton. Nos vemos.